muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. En nombre de OMG te doy la bienvenida. Para nosotros estamos muy contentos de tenerte en esta actividad. Y bueno, antes de pasarte la palabra, quiero recordarles a todos que tienen la oportunidad de hacerle preguntas. Pueden utilizar para eso el chat que está habilitado. Solamente le dan a la imagen donde aparece como una persona dibujada y ahí pueden comenzar a compartir cualquier pregunta que tengan en el chat y nosotros entonces se la vamos a estar transmitiendo a Hakim. Entonces ahora sí, sin más, te doy la palabra y te reitero el agradecimiento que tenemos por estar con nosotros. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por recibirme, Natasha, y todo el equipo de OMG. Sí, estamos viviendo una situación muy particular y claramente, por lo que voy a conversar hoy, vamos a ver cómo el sector de las telecomunicaciones ha actuado durante esta crisis, cómo ha manejado la crisis en relación a sus empleados, sus clientes y las comunidades que sirve. Y un poco más adelante hablaré también de cómo vemos el futuro evolucionar frente a las incertezas que todavía esta crisis presenta. Entonces quisiera empezar tal vez a presentar un poco el grupo Altis con la primera página. Entonces quisiera primero reintroducir a Altis y sus operaciones a través del mundo. Al día de hoy, Altis son dos grupos de telecomunicaciones bien distintos. Altis Estados Unidos, USA, y Altis Europa, que básicamente son operaciones de telecomunicaciones en 5 países y particularmente o más específicamente a Estados Unidos, con presencia en 21 estados. El rédito total del grupo Altis es a finales de 2019 más de 27.000 millones de dólares. Conectamos a más de 25 millones de hogares con fibra. Tenemos más de 26 millones de clientes móviles y más de 14 millones de clientes fijos, con más de 30.000 empleados a través del mundo y un canal de distribución de tiendas, además de otros canales, pero un canal de distribución de tiendas de más de 1.000 tiendas. Esos son números que quiero compartir porque son importantes para dar la dimensión del grupo, la dimensión de sus operaciones en varias geografías cuyas fueron tocadas por el COVID-19 en modos diferentes, pero al final del día con los mismos impactos. Antes de conversar sobre los impactos en el sector de las telecomunicaciones y en particular dar los ejemplos, la experiencia, las respuestas y los comportamientos que vimos durante esta crisis en el ecosistema de las telecomunicaciones, quisiera reforzar un par de temas aquí relativos al hecho de que las telecomunicaciones son un servicio esencial. Y realmente 3 puntos fundamentales que nos van a permitir más adelante de entender por qué el impacto del COVID en las telecomunicaciones fue un impacto global, realmente tocando no solamente a la empresa, a sus operaciones, pero a los clientes y al aspecto socioeconómico de las comunidades que sirve, y por qué es tan vital aunque a nivel de la nación. Entonces, la comunicación es, como se dice aquí, es una base tecnológica para comunicaciones sociales de todo tipo y juegan un papel fundamental en las operaciones de una sociedad, desde familias con el acceso a Internet en casa o el uso que se hacen en casa, viendo las noticias, usando YouTube, etc. Pero también hasta negocios, obviamente, y gobierno. También, sobre una dimensión más, vamos a decir, social de las telecomunicaciones, permiten la participación y el desarrollo de las personas en las varias comunidades urbanas u rurales de todas las naciones desarrolladas o en desarrollo en la sociedad y la economía mundial.
Y un aspecto muy importante, fundamental a las telecomunicaciones, que es un sector de infraestructura y que es una infraestructura vital, no solamente, como acabo de decirlo, para la comunicación de la sociedad, para las empresas, para el gobierno, pero para la seguridad nacional, la recuperación natural de desastres, la comunicación de inteligencia. Y por eso, durante esta crisis del COVID, las telecomunicaciones han sido tratadas como cualquier otro tipo de servicio esencial, hospitales, primera respuesta a la emergencia, porque el impacto, visto el nivel de conectividad, el nivel de dependencia de los aspectos sociales y económicos hacia las telecomunicaciones es muy importante. Entonces, en general, voy a primero hablar un poco del tema de lo que enfrentamos las empresas en general y que no es diferente para las telecomunicaciones. La situación del COVID es una gestión de crisis para todas las empresas, no solamente para las empresas de telecomunicación. Y entonces, aquí hemos todos tenido de tratar con comunicación, organización, revista de procesos, en el entorno de una gestión de crisis y respuesta. En particular, aquí, estos son todos los temas que todas las empresas han tenido que afrontar, incluso telecomunicaciones, gestión personal, gestión de las operaciones de logística, revisar la estrategia de marca, repensar sus informes financieros, tal vez un poco más específico, pero también ver para todas las empresas la capacidad y la resiliencia de sus redes, telecomunicaciones, informáticas, el acceso, la banda de ancha. Esos son temas que realmente han impactado todas las empresas, de las más pequeñas, los pymes, a las empresas más grandes y a las telecomunicaciones. Pero más específicamente, ¿cuáles han sido los retos que se proporcionaron a las telecomunicaciones? El reto número 1, la gestión de crisis de tipo pandemia. Lo que hemos visto es que la mayoría de las empresas tienen planes de continuidad, pequeñas o más grandes, que aseguran la efectividad operativa después de eventos como desastres naturales, actos de terrorismo, incidentes cibernéticos, cortes de energía, lo sabemos, y varios. Pero, en general, lo que hemos visto, y en particular en el sector de telecomunicaciones, pocos planes de gestión de crisis tuvieron en cuenta cuarentenas generalizadas, cierre prolongado de escuelas, de tiendas, restricciones de viajes que pueden ocurrir en caso de una emergencia de salud como el COVID-19 y con una rapidez brutal. En particular al COVID, la mayor parte de los planes de gestión de crisis no abordaban completamente las variables desconocidas y de rápido movimiento del COVID, incluso la respuesta de las autoridades locales y gubernamentales. Y el reto número 2, que de hecho estamos hoy ilustrando con esta peña a través de esta aplicación virtual, la gestión de crisis de remoto. Lo que pasa en tiempos de crisis normal, si puedo decir, es que la gente se une, trabaja juntos en espacios cerrados para poder dar una respuesta más adecuada. El COVID, siendo una crisis muy particular, tipo pandemia, no nos permitió de reunirnos por el distanciamiento social, por el cierre de las oficinas. Eso fue un reto muy particular de esta crisis. Entonces, ahora, aún más específicamente en los impactos, los retos y las implicaciones principales en telecomunicaciones. El impacto principal ha sido el manejo de la capacidad, la calidad y la resiliencia de las redes. Voy a conversar un poco más de este tema con unos cuantos números para ilustrar lo que sucedió con la crisis 19 y el impacto que tuvo. Obviamente, la salud de nuestros empleados y el manejo de operaciones en teletrabajo. Pero no solamente en trabajo,
particularmente, como lo saben, en telecomunicaciones, muchos empleados están operando en las calles, por la ciudad, instalando servicios fijos a clientes, manejando el mantenimiento de las redes, operando en tiendas donde gente viene a comprar servicios móviles y dispositivos móviles. Por lo tanto, tuvimos que manejar estos canales de distribución fundamentales al negocio y de servicio al cliente fundamentales al soporte del cliente. También, como lo comentaba antes, visto la naturaleza de las telecomunicaciones, tuvimos que manejar el impacto socioeconómico sobre clientes, de nuevo, residenciales, pymes, empresariales y las comunidades, visto que muy a menudo los servicios sirven escuelas, hospitales y muchos de estos servicios esenciales que constituyen la cohesión social de una sociedad. Y frente a la situación de no poder viajar, del distanciamiento social, del cierre de oficinas, tuvimos que reinventar el modelo de operación de negocio y, muy importante, de liderazgo. Entonces, quisiera tomar como ejemplo para no solamente hipotetizar o teorizar sobre respuestas, manejo o impacto de COVID-19 en las telecomunicaciones. Voy a tomar el ejemplo de lo que hicimos en Altice USA, que veramente ha sido un frontrunner en su respuesta a la pandemia, con, vamos a ver, 3 enfoques importantes. El primero fue nuestros empleados, con un enfoque importante en salud y seguridad, con un equipo de gestión de crisis que ha sido movilizado trabajando 24/7. También hubo un manejo importante y frecuente de informativos corporativos y de educación sobre temas COVID-19, qué hacer, lo que no hacer, temas de distanciamiento, protocolos de salud, tan básicos como el lavarse las manos, hasta el tipo de distanciamiento que se tiene que hacer, cómo manejar eventualmente síntomas que se puedan presentar. De hecho, hemos emitido varios protocolos de autoevaluación de salud donde empleados podían autoevaluarse en casa para poder detectar cualquier síntoma que pudiera ser sinónimo de infección COVID. Tuvimos una hotline de COVID-19. Obviamente, lo que se observó durante la crisis y hasta hoy, mucha ansiedad de los empleados, muchas preguntas sobre su salud, su trabajo, el futuro. Entonces, hubo este trabajo de acompañamiento de los empleados muy importante. Los empleados son absolutamente fundamentales en cualquier tipo de crisis, en cualquier tipo de operaciones, para que la empresa siga adelante. Y entonces, por eso, desde el principio, hemos puesto este esfuerzo de educación e información muy importante. Obviamente, para la gente que trabajaba en las calles, a nivel de instalación, de mantenimiento, y en las tiendas que hemos mantenido abiertas, hubo distribución y de equipos de protección personales, con varios controles de salud. También en este periodo, como sabemos, en periodos de crisis generalizada, la ansiedad que puede existir toca no solamente a los empleados, pero a todo el pueblo. Entonces tuvimos que reforzar medidas de seguridad para técnicos y personal de tienda. Hicimos cierres preventivos. Logramos cerrar un 86% de nuestras tiendas para minimizar el riesgo de infección. Mantenimos unas tiendas abiertas para los servicios mínimos porque teníamos que seguir respondiendo a las necesidades de varios clientes, pero con protocolos de seguridad y de salud adecuados. Tuvimos también, obviamente, equipos dedicados, listos a hacer sus acciones de desinfección en varios lugares que hemos tenido abiertos. Pero muy importante, además de todas acciones y reacciones que voy a decir, somos muy
operacionales y tácticas. Un aspecto importante en el manejo de la gestión de crisis a nivel de empleados, de toma de decisión, fue el análisis del desarrollo de una base de datos propios que analizamos para complementar las directivas públicas y gubernamentales. Esta crisis fue tan rápida y tan brutal que obviamente hemos visto varias organizaciones públicas y varios gobiernos realmente sufrir en la gestión. Por eso ha sido fundamental e importante para nosotros desarrollar nuestros propios análisis. Y eso ha sido muy útil, no solamente, obviamente, en comunicar, saber lo que estaba pasando en nuestra empresa, pero tomar las decisiones justas, el momento justo de cierre, de apertura, etcétera, etcétera. Y obviamente, además de poder informar nuestras decisiones con datos y factos, y no responder a una agenda dictada por directivas públicas gubernamentales o otras presiones. Eso ha sido fundamental para establecer un liderazgo a nivel de la empresa hacia sus empleados y también hacia el exterior, de poder tomar decisiones rápidamente. Esta crisis fue tan brutal y tan rápida que como lo voy a ilustrar, era importante poder actuar rápidamente. De hecho, estoy presentando aquí una estadística de casos propios a Altis USA, entonces son estadísticas de datos de Altis USA y no de Estados Unidos o otro, que básicamente deja ver aquí en las barras azul el número de casos declarados en la empresa a través de nuestras operaciones en 21 estados. La curva naranja es básicamente la suma de todos los casos y la curva gris es básicamente el número de casos que ocurrieron en los últimos 8 días. Y cómo se ve en esta estadística, hemos logrado, vamos a decir, después de un mes, un poco menos un mes, un pico muy importante, pero muy rápidamente pudimos controlar el número de casos gracias a las varias medidas que hemos tomado. O sea, el cierre, eso ha sido importante obviamente de las oficinas, de las tiendas, el distanciamiento, los equipos proactivos, pero también la educación, la información y tener abierta una línea de comunicación continua, un proceso que hemos llamado intake, para poder responder de nuevo a todas las ansiedades, preguntas de nuestros empleados. El enfoque, vamos a decir, número 2 en cual que hemos tenido fue obviamente nuestras operaciones, con el mantenimiento, visto el papel fundamental de las telecomunicaciones, de continuidad de operaciones. La resiliencia de las redes fue el tema principal. Y la respuesta de Altis USA fue muy adecuada en el sentido que pudimos responder al aumento de consumo de internet de banda de ancha, un aumento muy importante que voy a ilustrar en unos minutos, gracias a los años de inversión en infraestructura que hicimos, pero también a una gestión y supervisión proactiva de las mismas redes. También, en relativo a la continuidad de las operaciones, hicimos una migración masiva y rápida hacia teletrabajo. Al día de hoy, más del 90% de personal trabaja desde su hogar, sin ningún impacto en la productividad, que sea la productividad a nivel técnico, de ventas, de proyectos. Y eso fue gracias al uso de múltiples tecnologías, compromiso de liderazgo y equipos motivados. Y le comentaré un poco más adelante el tipo de tecnologías y cuánto es sumamente importante de tener infraestructuras, y eso se aplica realmente, obviamente, a las telecomunicaciones, pero no solamente a las telecomunicaciones, se aplica a cualquier tipo de empresa que tiene operaciones con clientes.
de revisitar el estado de su tecnología que permita trabajo en remoto, pero no solamente trabajo a través del Internet, pero de aplicativos bien pesantes o complicados o avanzados, porque eso fue realmente, además del manejo de los empleados, tener la infraestructura que podía sostener a teletrabajo masivo fue obviamente fundamental en nuestra respuesta. Pero también con esta migración masiva, por un lado, al teletrabajo, pero también un comportamiento a nivel de la sociedad que cambió por razón de cierres, de distanciamiento social. Tuvimos que acelerar varios programas de digitalización que teníamos, que eran a nivel de pilota o de prueba de laboratorio. Tuvimos que acelerarlos y básicamente desarrollarlos y aviar el funcionamiento. Y eso fue una decisión de liderazgo muy importante, porque frente a la crisis, como lo comenté anteriormente, la rapidez de las decisiones era importante. Entonces, ahí el liderazgo fue importante en decidir, aunque si unas varias soluciones no habían completado su ciclo de pruebas y de validaciones, era importante mantener la continuidad de las operaciones. Y eso es donde, de nuevo, el liderazgo fue importante, a tomar estas decisiones con riesgo calculados, pero de nuevo, con el enfoque de seguir con las operaciones. Aquí quisiera, y lo siento, no he tenido tiempo de traducir estas gráficas, pero se la voy a comentar. Como lo comenté antes, el impacto del COVID fue, además de los empleados, muy importante en las redes. De repente, ¿qué pasó? La gente encerrada en casa consumo más banda de ancha, sea por el consumo, sea por el teletrabajo y las aplicaciones que permiten el teletrabajo, será por, al pasar más tiempo en casa, el uso de más aplicaciones de streaming o solamente estar conectado más tiempo durante el día. Vimos impactos a nivel de todas las redes. Sobre la izquierda vemos el impacto del tráfico sobre la red troncal, o sea, la red troncal es la red que básicamente se ve a nivel de país, no la red de transporte de acceso que llega hasta los clientes, pero realmente la red troncal. Y las redes troncales han visto un aumento del tráfico de un 25%. En general, esto es una estadística sobre Estados Unidos. En el caso de Altice USA, visto que operamos en zonas muy densas como el estado de Nueva York, el aumento del tráfico en la red troncal fue hasta del 36%. Pero estamos preparados. Nuestra red podía aguantar con un aumento hasta del 100%. Eso fue, de nuevo, gracias a las inversiones que hemos visto, que hemos hecho durante los últimos 4 o 5 años. A nivel de clientes, o sea, a la red de acceso, se presentan en el centro, en la gráfica del centro, el tráfico, el cambio de tráfico de los clientes fijos, residenciales o negocios. Y eso es muy interesante porque se ve también que a nivel residencial hubo un aumento del tráfico muy fuerte, hasta casi un 38% a su máximo, obviamente por las mismas razones de trabajo desde casa, teletrabajo, más consumo de Internet, más consumo de aplicaciones de streaming. Y eso fue muy impactante. La razón de este aumento también en las redes fue también que muchos más clientes, y lo voy a comentar en un momento, se conectaron o compraron servicios de Internet fijo. Eso fue un impacto también, o sea, así ha sido bastante transformativo para las telecomunicaciones, pero luego comentar un momento. Lo importante de ver aquí es los negocios y el tráfico. Obviamente con el cierre que ocurrió en varios estados, y en particular Estados Unidos, los negocios, en particular los pymes, tuvieron un impacto importante.
la banda de ancha y el tráfico relativo al sector empresarial y en particular de pymes, debido al cierre, bajó muchísimo. Y mientras, obviamente, eso ha facilitado el tráfico para los clientes residenciales, obviamente eso es sintomático del el tema socioeconómico que impactó varias naciones relativo al cierre de los negocios. Un tema, en el gráfico de la derecha se presenta, vamos a decir, el cambio en el tráfico, pero móvil, en los dispositivos móviles, en la red móvil, que fue menos importante que el cambio que se dio en la red fija, y eso por una razón bastante natural, obviamente encerrados en casa y con menos movilidad y con lockdowns y distanciamiento social, la gente consume mucho más su internet fijo que el internet móvil. Pero eso tiene consecuencias, no solamente una data relativa al tráfico y el impacto de las redes. Esto también tiene implicaciones importantes relativos a las redes, el negocio de internet y a los próximos pasos de la tecnología. Porque una cosa muy interesante es que el COVID-19 impactó el mundo, las poblaciones, las empresas, el gobierno, a un evento muy particular de evolución tecnológica. Como lo saben, desde hace un par de años estuvimos hablando de digitalización, de más aplicativos, de fibra 1 giga o 10 giga, de la evolución de la 4G a la 5G, que toda estaba ocurriendo en este momento particular en tiempo. Y llegó el COVID. Y el COVID también tendrá y tiene implicaciones no solamente sobre las operaciones de hoy, pero sobre el roadmap tecnológico de estas varias tecnologías de acceso a Internet. Quizá ilustrar un poco el tema del uso del Internet fijo. Este gráfico representa básicamente a varias fechas, las varias curvas son representantes de varias fechas del tráfico de Internet fijo a varias horas del día. Las primeras fechas aquí son fechas de, vamos a decir, en enero y hacia arriba, las que son más gris, son básicamente curvas de tráfico relativas a periodos más recientes. Eso básicamente ilustra dos cosas. Se puede ver que entre enero y abril o finales de marzo, obviamente el consumo aumentó. Se puede ver que a casi cualquier hora del día hubo hasta el doble del consumo de Internet fijo. Pero interesante también son las horas. Y vemos claramente que no solamente es las redes de telecomunicaciones, en particular fijo, tuvo que manejar más tráfico, pero tuvo que manejar más tráfico casi durante todo el día, desde las 7 o las 8 de la mañana hasta tarde durante la noche. Entonces, el uso ha sido más intensivo en términos de amplitud, pero también de duración. De nuevo, relacionado a los lockdowns, la gente operando desde casa, los niños haciendo sus clases virtuales, los empleados trabajando desde casa. Más interesante e importante. Ahora, eso es más o menos la misma curva, pero no se habla de tráfico total. Aquí se habla de la banda de ancha y del tráfico de subida. ¿Y por qué es importante? Es que hasta ayer, hasta antes de la crisis, un enfoque importante de las telecomunicaciones era la banda de ancha, punto. Y más específicamente, es que sea la parte de mercadeo, de venta, de uso, de enfoque de los clientes y de las empresas, era la velocidad o la banda ancha de bajada, que muy simbólico de a qué velocidad se va a cargar una página web, de qué velocidad se va a cargar una página de YouTube. O sea, tema de velocidad. Pero con el COVID-19 y el aumento
importante del uso de aplicativos que consuman mucha banda de ancha en su vida, tipo, bueno, el WebEx de hoy, las aplicaciones tipo Zoom, Teams, todo lo que permite la comunicación en tiempo real. Esto ha estresado mucho las redes y podemos ver aquí que también de las 7, 8 de la mañana hasta muy tarde el consumo más de duplicó. Y a veces fue 3 veces. Nosotros en Altice US hemos visto que el consumo de banda ancha de subida logró hasta 3 veces lo que se solía alcanzar antes de la crisis. Eso es muy importante porque cambia el paradigma de la calidad y el enfoque del servicio Internet, que no solamente debe ser de banda de ancha y velocidad de bajada, pero en un mundo que se está transformando, donde se trabaja desde casa, con aplicaciones que consuman mucha más banda de ancha de subida, eso ha tenido y tiene un impacto importante en el avance tecnológico y las roadmaps tecnológicas de mañana, que sea por la tecnología fija, como lo estoy ilustrando aquí, pero también por la tecnología móvil. De hecho, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, como lo acabo de demostrarlo, el consumo de banda ancha aumentó y se diversificó. Tiempo de uso, número de personas usando la banda ancha simultáneamente, el aumento del consumo, principalmente debido al video streaming y aplicaciones de comunicación a tiempo real, pero también a nivel de empresas, las empresas que se quedaron abiertas o que tuvieron que transformarse hacia un mercado más digital que consuma banda de ancha, nuevos aplicativos para servir clientes y entregar servicios. Fue un cambio bastante importante, o sea, en términos de banda de ancha, básicamente, pero también de aplicativos que pertenecen al ecosistema de las telecomunicaciones. Y para las empresas más grandes, el teletrabajo y las necesidades de servicios especiales para permitir el teletrabajo, también hubo un impacto importante sobre la banda de ancha. Eso, ¿cuál fue una de las implicaciones principales? La implicación principal fue la prevalencia de las redes fijas frente a las redes móviles. Mientras las redes móviles pueden permitir un cierto uso de banda de ancha con una velocidad que puede variar mucho, obviamente, y sirve principalmente el acceso en movilidad. Se ha visto que durante el COVID-19 las redes fijas eran mucho más potentes. De hecho, desde mucho tiempo sabemos que el consumo promedio en una red fija de un cliente, voy a mencionar el ejemplo de Estados Unidos, bueno, esta estadística relativamente a varios países será la misma. El consumo promedio de un cliente fijo en su hogar es un promedio que puede ir de 200 a 500 gigabytes al mes. Depende del país y en qué zona se opera. Por la red móvil, el consumo es 10 veces menor, a veces 100 veces menor, porque las redes fijas tienen una capacidad de sostener actividad, tráfico en subida o en bajada y de manejar picos de necesidades de banda ancha en un modo mucho más robusto. Y de hecho, ¿por qué se modificaron las necesidades de los clientes hacia tener banda de ancha robusta, continua, dedicada o no dedicada? Vimos un aumento impresionante de las ventas de servicio fijo a nuevos clientes que antes no tenían fijo, pero usaban solamente su red móvil. Entonces, las necesidades, o sea, de teletrabajo, de clases virtuales para sus niños, de consumir streaming mucho más tiempo durante el día, llamó la atención y permitió a las empresas de telecomunicaciones de vender más servicios fijos. También a los clientes existentes
aumentaron la velocidad de su banda de ancha, comprando paquetes de más alta velocidad. De hecho, en Estados Unidos, donde, vamos a decir, en la base de clientes, el promedio de la velocidad que tienen los clientes es de un poco más de 200 megabits second. Hemos visto desde el inicio de la crisis un aumento impresionante de los clientes que tomaban velocidades de 500 megabits seconds y hasta 1 giga. Y también a nivel de telecomunicaciones para empresas, la venta de productos y servicios especiales, seguridad, servicios a través de la nube, aumentó en un modo fenomenal. Y también estos servicios pueden ser exclusivamente servidos a través de una red fija. Eso tendrá consecuencias, obviamente, y en particular relativo al papel que va a jugar la 5G móvil, relativo a las redes fijas de fibra de 1 giga o 10 giga, pero lo tocaré un poco más adelante. Otras implicaciones, a nivel, esta vez más de mercadeo de canales de distribución. Básicamente esta gráfica representa el peso que cada canal de distribución, ventas en línea, televentas, ventas en tiendas, representados en los varios colores. Básicamente enseña aquí el peso de cada canal, de nuevo en Altice USA, relativo a las ventas de fijo. Y como podemos ver, la parte naranja, que es básicamente la parte, el peso de las ventas en línea, que estaba creciendo porque teníamos un papel de digitalización. Estuvimos desde años trabajando a mejorar el sitio de venta en línea, invertir más en nuevas infraestructuras de mercadeo electrónico, de medios de publicidad en las plataformas de publicidad electrónica. Hemos visto una progresión, vamos a decir, bastante constante del canal de venta en línea. Con el COVID, si se fijan en las dos últimas barras, tuvimos un aumento de casi un 6% en un trimestre, mientras, si se fijan, anteriormente ha tomado casi un año para conseguir un aumento de 6%. O sea, en un trimestre, la aceleración de la venta en líneas, vamos a decir, no sé si gracias o por causa del COVID, fue impresionante. No solamente por, obviamente, todas estas reglas de distanciamiento social, cierre tiendas, como pueden ver aquí, las tiendas que están en el azul, el precio de las tiendas bajó de un 6% a un 2%, pero también pudo suceder porque teníamos la infraestructura lista. Y no solamente tenemos la infraestructura de venta en líneas, pero también un método de mercadeo para ventas en líneas, que es sumamente importante. Y entonces eso fue una implicación que vamos a decir positiva por un lado, porque no solamente por el hecho del COVID, las habitudes de los clientes se giraron más hacia la venta en líneas, pero también porque, como lo comenté anteriormente, aunque si todos los programas de digitalización y no estaban listos, tomamos decisiones de lanzarlos y para poder servir mejor los clientes y seguir con el negocio. El impacto fue muy importante. Último punto que quisiera tocar, aparte del tema de los empleados, de las redes y de las transformaciones que tuvo COVID en la parte de negocios y de digitalización, un enfoque donde, de nuevo, Altice USA ha sido un frontrunner fue nuestros clientes y las comunidades. Si se recuerdan, o si no se recuerdan, se lo voy a comentar, en los varios temas de gestión de crisis y de respuesta a estas crisis, el tema de la marca es sumamente importante y es además aún más importante para una empresa de telecomunicación. ¿Por qué? Porque el servicio de telecomunicaciones es siendo esencial a la vida. Obviamente es un negocio, pero más de un negocio es un deber también, es un deber hacia el desarrollo, la cohesión
el buen funcionamiento de las comunidades que servimos, tuvimos este enfoque muy importante. ¿Y cuál fue este enfoque? Fue básicamente compromiso y apoyo. Más prácticamente, abrimos el Wi-Fi público que tenemos a través de los estados que servimos, con más de 2 millones de puntos de acceso. Lo abrimos gratis para las escuelas y los estudiantes de familias con recursos limitados. También dimos un apoyo financiero a clientes residenciales afectados por el COVID. Apoyos financieros en términos de, básicamente, no suspender su internet si no pudieran pagar, extender plazos de pago, ayudándole a adaptar su paquete a paquetes más económicos mientras seguían a beneficiar del internet. También muy importante a nivel de comunidad, porque la ansiedad que obviamente nuestros empleados han tenido, es una ansiedad que también han tenido todos los ciudadanos, en particular los de las comunidades que servimos. Y por eso desarrollamos un programa de comunicación e información en redes sociales que fomentaba el sentido de ciudadanía y de empatía local. La cohesión social es muy importante, o sea, internamente y externamente. Y por eso invertimos mucho al hacer sentir a nuestros clientes, pero también a los que no eran los clientes, porque las comunicaciones que hicimos en las redes sociales eran disponibles para todos, pero Alticio es básicamente teniendo una penetración de casi el 60% en los hogares donde su red es presente, obviamente tenía un deber de información y de comunicación y de demostrar empatía hacia la población. Pero no solamente la población, apoyamos financieramente a nuestros clientes de pymes. Los clientes de pymes, y estoy seguro que muchos lo han oído, obviamente fueron tocados muy fuertemente por la crisis. El hecho de no poder abrir, el hecho de que clientes ya no estarían en sus casas o mantenían, cambiaron totalmente sus habitudes hasta restaurantes, salones de belleza. Muchos clientes pymes fueron impactados muy dramáticamente. Una estadística que publicó Deutsche Bank hace como un mes decía que en Estados Unidos, por ejemplo, no estoy hablando de Altice USA en particular, pero de todos Estados Unidos, decía que al prolongarse la crisis del COVID, básicamente haría que dentro de los próximos 6 o 9 meses podrían desaparecer un 50% de los pymes. Que obviamente eso es dramático. Y por eso, básicamente, hicimos donaciones de 10 millones de dólares a organizaciones que soportaban los pymes en la zona donde operamos, pero también para fomentar la recuperación de los pymes que seguían abiertos, que seguían peleando para su negocio y para también permitir que los clientes y que los ciudadanos puedan acceder a los servicios que estos pymes tenían. Hicimos promociones fuertes de pymes en lugar de las redes de noticias, en las redes sociales y de noticias. Eso era importante. Entonces, el impacto, como lo comenté hasta ahora, no fue solamente técnico, operativo, pero fue también al sentido de ciudadanía que tiene que tener una telecomunicaciones hacia las comunidades que sirve. Estoy ilustrando aquí solamente, vamos a decir, unas cuantas acciones que tuvimos en los varios canales de comunicación digital, donde se hacía la promoción de una empresa particular, donde veíamos acciones de sus empleados, donde ciudadanos de la comunidad comentaban sobre la disponibilidad, el hecho de que una empresa era abierta y que tenía una buena calidad de servicio, que tenía entrega de comida en casa. Entonces,
Eso ayudó a crear a nivel de la sociedad y la comunidad mucha interacción, que permitió de bajar la ansiedad, permitió de ver que aunque sí había una crisis importante que seguía la vida y que aunque había que adaptarse a las nuevas condiciones de vida, que todavía la actividad seguía. Y eso quiero compartir el impacto que tuvo, porque es importante. Lo hicimos realmente por deber y como apoyo. Pero al medir el impacto que hubo sobre la marca, y de nuevo, vuelvo al tema de la marca, porque la marca al final del día es, como se dice en inglés, el showcasing de toda la operación. Es sumamente importante, obviamente, de nuevo, mantener la calidad de la red, asegurarse que los empleados estén motivados, asegurarse que los clientes pueden tener acceso a los varios servicios. Pero la marca es sumamente importante y estratégico para el medio y largo plazo de una empresa y aún más de una telecomunicación. Y las acciones hacia la comunidad fueron sumamente importantes. Y vemos aquí, en términos de la percepción hacia la derecha, la percepción de los clientes de marcas que tomaron acción obviamente positiva. Vimos que aquí nuestra marca comercial en el este de Estados Unidos se llama Optimum, y se ve que a nivel de presencia, de top of mind, de las comunidades que servimos, la marca Optimum se clasificó como segunda, justo después de Netflix, pero antes de nuestros competidores, Fios, AT&T o demás. Sobre la izquierda estoy compartiendo un poco más detalles y KPIs, pero básicamente todas estas medidas hablan del mismo tema, el impacto de la marca, la percepción de la marca, que sea a nivel de innovación, de empatía por la comunidad, de precios en periodo de COVID, y de calidad de la experiencia del cliente. Esos fueron unos de los impactos, vamos a decir, tangibles que tuvimos con acciones hacia la comunidad y las empresas. Entonces, para concluir básicamente, lo que tenemos que hacer en esta crisis muy particular en las telecomunicaciones es básicamente reinventarse. Fue una reinvención del modelo de negocio, pero profundamente del modelo de liderazgo organizativo. Tuvimos que adaptarnos dinámicamente y adaptar dinámicamente los planes de gestión de crisis y de respuesta frente a una crisis por la cual nadie era realmente preparado y con una evolución que cambiaba de semana a semana. Transformamos el modelo organizativo y de operaciones y seguimos transformándolo. Sobre el tema de los empleados fue y es sumamente importante alimentar y reforzar la cultura corporativa de los empleados. No solamente porque los empleados son los primeros clientes, obviamente, pero la cultura, así como la marca, son cosas fundamentales para el sobrevivir de una empresa, para su desarrollo a medio y largo plazo. Y de hecho, con acciones que acabo de describir hace un minuto, desarrollamos una nueva estrategia de marca. Y cuando digo una nueva estrategia de marca, no cambiamos el logo. Fue realmente el compromiso, la comunicación hasta las comunidades, no enfocándose sobre nuestros precios y servicios, pero enfocándose sobre la comunidad y el apoyo. Y eso fue realmente bastante innovador en términos de estrategia de marca y de relaciones a las comunidades. Obviamente los temas, vamos a decir, básicos y obvios de las telecomunicaciones fue la aceleración de la transformación tecnológica y de la digitalización, mientras mantener un enfoque sobre la calidad y la resiliencia de la red y también de las inversiones de largo plazo. Aunque sí, durante esta crisis
obviamente, con el cierre con las restricciones, hubo un ralentamiento, un bloqueo del proceso de atribución de permisos para la construcción, etcétera, etcétera. Pero eso no ha cambiado el enfoque de inversiones en infraestructura y trabajando con las autoridades competentes, y eso es fundamental. Lo hemos visto, un cambio fundamental de uso de Internet. Con la preparación que la red y las otras tenía, pudimos aguantar y servir a los clientes con una buena calidad de servicio. Entonces, antes de abrir a responder a preguntas, quisiera compartir esta palabra de un novelista, filósofo y periodista francés nacido en Argelia, y que decía que vivió y escribió sobre el tema de la peste en Argelia en los años 47. Y dice, lo que es cierto para todos los males del mundo es cierto para la peste. Ayuda a los hombres a elevarse por encima de sí mismo. Fuertemente el COVID-19 no es una peste, pero es un reto importante. Pero por lo cual tenemos que adaptarnos y elevarnos como seres humanos, como ciudadanos, como empresas y definitivamente como servicio esencial que son las telecomunicaciones. Gracias. Bueno, aquí, muchísimas gracias. Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo interesante que fue la presentación. Nos sentimos muy contentos porque realmente se dio información relevante y útil para todos nosotros. Definitivamente el sector de las telecomunicaciones ha sido uno de los grandes salvadores durante este periodo y la verdad es que ha quedado bien parado. Ante esta situación que fue inesperada, como tú decías, se ha podido mantener la calidad del servicio, las quejas han sido mínimas. Y bueno, también me gustó mucho de la presentación el hecho de que se haya enfocado tanto en la relación con los trabajadores, con los empleados de la empresa y con los consumidores y las comunidades. Así que muchísimas gracias por la presentación. Yo voy entonces a dejar abierto el chat para que las personas puedan hacer sus comentarios, aunque ya se estaban haciendo por ahí mientras estabas exponiendo. Hay mucha gente felicitándote y resaltando lo interesante que fue la presentación. Tengo aquí, mientras tanto, una primera pregunta de Luis Eduardo Aquino, quien es director de nuestro equipo de IP en OMG. Y él pregunta, ¿cómo entiendes que los cambios en el tráfico personal, negocios y móvil pueden influir en la asignación de recursos para inversiones en el sector, como para el desarrollo de productos y servicios en el futuro cercano? Gracias. Entonces, voy a tener dos temas. Primero voy a decir una cosa que tal vez va a parecer un poco brutal, pero los que no han invertido en digitalización, en plataformas, en soluciones basadas en la nube, es tarde. Estas son elecciones, estrategias que cualquier tipo de empresa, que sea empresas legales, negocios, tiendas, ya hace años que hablamos de servicios especiales a través de la nube. Y entonces, de nuevo, es brutal, pero es tarde, es tarde. El mundo con el consumo de banda de ancha y lo que permite las bandas de anchas avanzadas en términos de velocidad, de capacidad de seguridad, etcétera, etcétera, pueden funcionar y funcionar mejor para el uso cotidiano o en tiempos de crisis o en tiempos de aceleración de la actividad operativa o comercial, solamente teniendo escalabilidad. Hay que tener la posibilidad de escalar rápidamente recursos. Y entonces el tema de la digitalización es un tema bastante completo de todo el ecosistema. Y yo pienso que desde el pymes hasta la empresa más grande, aunque sí de un tamaño diferente, hay que tener una estrategia de digitalización.
Esto es fundamental. Es fundamental porque, de nuevo, es un pilar del crecimiento de cualquier tipo de negocio. Hoy, de nuevo, hemos visto el impacto de una crisis. Puede ser otra crisis mañana, obviamente. Pero ahora, aunque digo que es tarde, no es demasiado tarde, porque lo que pienso que va a pasar con la crisis, algún día se va a resolver, obviamente, o sea, a través de un vaccine o el hecho de que la mayor parte de la población tendrá anticuerpos, pero no pienso que vamos a retornar a exactamente donde estábamos antes de la crisis. O sea, hay muchos temas ahora hemos visto cómo el teletrabajo se puede operar, con impacto o no, sobre productividad, pero yo pienso que estamos hablando de todos de acuerdo que hay muchas oportunidades en teletrabajo de tener recursos que masivamente trabajan en teletrabajo o con flexibilidad de poder hacer trabajo presencial. Eso lo hemos visto. Hemos visto también lo que ha creado el COVID-19, innovación en aplicativos que permiten el teletrabajo o otras formas de negocio. O sea, del mismo modo que la 4G hubo un impulso importante sobre Netflix y el desarrollo de aplicaciones, lamentablemente, COVID también está teniendo, porque ocurrió durante un periodo de transición tecnológica, hubo y tiene un impacto importante en la transformación que vamos a venir. Y entonces hay que estar listos. Hay que estar listos y invertir, obviamente, en las soluciones adecuadas, pero contextual a los usos de una empresa, pero es una estrategia, una inversión fundamental. Y hay que explorar. Estaba hablando con un colega, un amigo, empresario dominicano, ya que estoy aquí en la República Dominicana esos días, y no voy a decir nombres, obviamente, y me contaba cómo había podido establecer trabajo en remoto gracias a VPN, pero con limitaciones. Pero yo le dije así en voz dominicana, pero viejo, el VPN ya es de hace 10 años. Las operaciones modernas se hacen con VDI para poder realmente tener verdadero trabajo en remoto. Ok, VDI cuesta, pero hay soluciones en la nube. Se puede hacer con Microsoft Active Directory. O sea, hay soluciones. El VPN, o sea, la gente contemplando soluciones viejas. El mundo ha cambiado mucho y por eso tener una estrategia, porque el único modo de poder responder al modo sistémico es tener una estrategia tecnológica y de digitalización a la medida de su negocio, pero es fundamental. Y es fundamental reinventarse, como lo comenté antes. Ok, excelente. Bueno, tenemos aquí a Tomás Plizón de la Cámara Franco-Dominicana, que te agradece por la referencia a Albert Camus. Y también, bueno, está Juan Alcalde, nuestro socio encargado del área internacional, que tiene una pregunta sobre el potencial despliegue de nuevas redes 5G en República Dominicana en el futuro cercano. Juan, si quieres encender tu micrófono para hacer la pregunta oralmente, lo puedes hacer en este momento. Sí, gracias, Natachu. ¿Se me oye? ¿Se oye? Sí. Okay. Bueno, gracias, Joaquín. Excelente presentación. Y has hablado de la transformación tecnológica basada, lógicamente, en inversiones en la red. Qué bueno que la resiliencia de las redes ha sido suficiente para aguantar el choque, pero me imagino que para la siguiente fase estás mencionando que las inversiones en largo plazo son fundamentales. Evidentemente, en inversiones en largo plazo, pues uno se imagina que el despliegue de 5G debería acelerarse más que frenarse. Y ahí te quería preguntar hasta qué punto en América Latina el modelo de Uruguay, que mediante una asociación que es bastante público-privada, Uruguay ha llegado a tener ya el despliegue de 5G en marcha,
y ahora durante la pandemia soluciones de telemedicina, servicios de recogida de data, registros sanitarios, pues han sido posibles en ese país porque 5G estaba en marcha y por supuesto están muy por delante en la gestión de la pandemia precisamente por ese motivo. Entonces, ¿qué le hace falta a República Dominicana para ir hacia ese camino que ha marcado Uruguay ya hace algunos meses, en tu opinión? Así que gracias por eso. Gracias, Juan. Entonces, son dos cosas. Te voy a contestar primero un tema general. Ahora, más específicamente a lo de Altice Dominicana, dejaré a mi colega y amiga, a Ana, que estoy seguro será muy disponible de contestarte directamente, pero te voy a hablar más en términos de estrategia y de operaciones. 5G. Bueno, 5G o fibra fija no es tan diferente, ¿no? Quiero aclarar este tema primero y me va a ayudar también a decir cuáles son los aceleradores o cómo se puede beneficiar más rápidamente. La 5G básicamente es un despliegue masivo de fibra. Se cambian unas antenas, eso es verdad, que de hecho dan más eficiencia y operan a un costo menor que la 4G, pero prima de todo, la 5G es fibra. Y el despliegue de fibra, obviamente, necesita recursos humanos, materiales y permisos. Entonces, en nuestra experiencia, donde estamos desplegando 5G, obviamente en Europa, estamos siguiendo, obviamente, lo que pasa en varios países y en particular Altice Dominicana, que invirtió mucho en la 4G. Y yo sé que mi colega Rafael Pichardo, CTO de Altice Dominicana, está también trabajando en temas 5G. Pero es primero un tema de permisos y es importante porque las telecomunicaciones tienen todo el interés del mundo a desplegar 5G. ¿Por qué? Porque ayuda el offload de la 4G, que ya en varios países del mundo, por falta de espectro o penetración, uso de espectro importante, está saturada. La 5G ayuda en este tema y, de nuevo, permite costos de operación muy inferiores con calidad superior. Pero en todos los países del mundo, el despegue de la fibra, la colaboración con las varias entidades legales, gobiernos, regulador, ha sido fundamental. La atribución del espectro, pero los permisos. Pero lo que toma más tiempo es el despegue de la fibra. Entonces, la respuesta es, las telecomunicaciones tienen todos los intereses del mundo al desplegar 5G, ¿no? Pero es un trabajo que va de mano a las autoridades locales, porque eso, hemos visto, es el acelerador o el freno más importante. Ahora, tema RD, topología del país. Zonas muy densas como Santo Domingo, vamos a decir Santiago, a veces un poco Puerto Plata y otras ciudades. Pero obviamente la 5G es fundamental para las zonas de baja densidad y rurales. Entonces, es fundamental para el país de poder desplegar la 5G con la buena frecuencia, obviamente. Y países que han sido exitosos, que son exitosos en el despliegue masivo de fibra, ¿no? Masivo de fibra, porque esta fibra que sirve a la 5G no sirve solamente a la 5G, ¿no? Sirve a la 5G para el pueblo, para empresas, pymes, pero esta misma fibra, en parte de la red troncal, sirve a muchas otras aplicaciones que ayudan al desarrollo de un país. Entonces, es obviamente, de nuevo, la colaboración para poder hacer que los despliegues, los desarrollos se hagan de un modo eficiente desde el punto de vista económico, porque no hay nada que cuesta más a una empresa que tener operaciones o fibra o materiales en un almacén porque están bloqueados por temas de permisos. Pero también hay temas regulatorios, obviamente, y el aporte que sea del regulador o del gobierno para facilitar estos despliegues es importante, que se puede traducir en varias formas, o sea, subsidios en ciertos países, bajada de impuestos o otros, de nuevo, ventanilla única para poder adelantar el trabajo, pero es fundamental.
Así que, de nuevo, desde el punto de vista de los operadores, tienen todo el interés del mundo a acelerar el despliegue de 5G, porque la fibra, esta misma fibra de la 5G, sirve en todos los casos también a nivel de transporte y de fibra troncal, sirve el fijo. Entonces, para operadores convergentes, como Altice en varios países, con varios operadores en Sudamérica o aquí mismo en República Dominicana, es fundamental, porque el papel es mucho más que el servicio móvil que recibe un cliente residencial, es mucho más la transformación tecnológica, la efectividad que varias empresas a nivel de logística pueden beneficiar de 5G, es realmente la 5G, por causa de la fibra, en un impacto importante sobre el desarrollo económico de un país en general. Entonces, es mucho más que un tema tecnológico. Excelente, muchísimas gracias. Sí, bueno, tenemos una última pregunta de Daniela Collado, que te manda saludos. Está relacionada también con el 5G, pero específicamente ella quiere saber si ustedes como prestadores han identificado algún tipo de riesgo en temas de privacidad y protección de los datos. Entonces, o sea, decir, obviamente, son dos cosas. La digitalización, el acceso a Internet, vamos a decir, el acceso a Internet, más y más gente, la digitalización, obviamente, mientras ha creado increíbles oportunidades de crecimiento económico, de desarrollo social, de educación, también ha creado muchas vulnerabilidades a nivel de cibernéticos y de seguridad lógica. No tanto de la red, porque las redes que los operadores operan vienen con su nivel de seguridad, pero de los dispositivos que se conectan, que lo que las telecomunicaciones no controlan. Eso, obviamente, que sea a nivel de dispositivos o de aplicativos que usan esas redes, el riesgo entra de ahí, no de la red por sí misma. Y entonces hemos visto en los últimos años varias crisis relativo al uso, al mal uso, al robo de datos. Lamentablemente, sí, con el nivel de digitalización, ahora la aceleración del uso de Internet, sea por uso personal, por teletrabajo, con más dispositivos. No lo comenté, pero durante el COVID hemos visto el número de dispositivos conectados a Wi-Fi en hogares aumentar. El promedio en Estados Unidos, en la zona donde operamos, es de 10 a 12, lo vemos aumentar de 12 a 14. Y está aumentando, son más dispositivos. Entonces, sí, eso hay muchísima vulnerabilidad que se está creando y por eso telecomunicaciones están actuando a nivel de varias soluciones, a nivel residencial, pymes o empresas de soluciones basadas en la nube, de protección, de seguridad, o sea, de la red interna que tiene un cliente en su casa y también de los dispositivos. Existen soluciones, son soluciones que hemos, por ejemplo, en Estados Unidos hemos empezado a comercializar y eso es un enfoque muy importante. Y esto es un aspecto de seguridad, lo que viene con el uso de la red. Ahora, hay la otra parte vamos a decir, de las empresas que colectan y manejan datos de clientes. Y hemos visto los temas que ha tenido Facebook, los retos que tienen YouTube y el reto que tienen empresas en general, aunque empresas o pymes, atentos de robo de datos, de phishing, etc. Y sí, lamentablemente hemos visto por esta parte que no sea ligada a los dispositivos, vamos a decir, la red interna, pero el nivel aplicativo que viene de estas compañías completamente digital, hemos visto el nivel de riesgo aumentar, el número de ataques, el número de phishing attempt. Y hay que responder. No sé decir si la respuesta debe ser del regulador, de las autoridades
pero manejando yo una operación y una empresa, definitivamente hay respuestas que se pueden aportar desde el interior de la empresa, que provee estos servicios y que crea estas vulnerabilidades. Eso es importante. Hemos visto Facebook que está tomando varias acciones. No son suficientes todavía, pero están tomando acciones gracias a presiones, vamos a decir, de gobiernos y de reguladores. Por el lado de las empresas, hay que dotarse de los medios de protección necesarios. Porque, por ejemplo, con los atentos de phishing, de robo de identidad, de robo de datos, de robo de contenido de emails, que pueden contener información sensitiva, obviamente la infraestructura relativa a la discusión que hemos tenido antes tiene que evolucionar. O sea, con las plataformas de Google Suite, de G Suite, que sea con el Microsoft Multi-Factor Authentication, hay que añadir niveles de seguridad. Pero eso no es malo, porque eso es sintomático de que se está creando o desarrollando a alta velocidad un ecosistema, una economía que es positiva para el desarrollo económico y social, y que solamente está adelantándose tan rápidamente que crea este tipo de problemas, vulnerabilidades, vamos a decir, lógicas, necesidad de evolucionar procesos y políticas y tal vez regulaciones, pero el motor es la innovación, el motor es el crecimiento, es el desarrollo social y económico. Así que sí, que hay un impacto, vamos a decir, negativo que hay que mitigar y que hay que adaptarse y reinventarse, como lo decía antes, pero los aspectos positivos son sumamente importantes. Entonces, voy a decir, hace parte de esta transformación rápida y benéfica que tiene la tecnología y las telecomunicaciones, pero hay que seguir con tecnología, con procesos, con políticas, a permitir que se pueda usar el modo más seguro posible. Excelente. Bueno, yo creo que tú me leíste la mente ya en la última parte, porque justamente te iba a preguntar qué lección positiva podía sacar el sector de telecomunicaciones para el mundo, para República Dominicana, de toda esta situación que estamos viviendo. Creo que ya adelantaste un poquito, pero si quieres igual compartir alguna otra lección que tú hayas podido experimentar o sacar de todo esto. Te comento dos cosas que realmente para mí han sido muy impactantes, que sí son relativas a las telecomunicaciones, pero no solo. La primera es relativa a, o sea, en Altis somos una compañía que innova, que transforma, que nunca para de pensar a cómo mejorar. Y tengo que decir que desde un punto de vista personal, profesional, o sea, sobre aspectos mercadeo tecnológico, yo tenía unas cuantas ideas sobre temas que yo pensaba que habíamos llegado al punto de optimización, de efectividad máximo. Y de hecho, esta crisis me cambió el paradigma de muchas cosas, donde empecé realmente a explorar nuevos procesos, nuevos métodos, nuevas tecnologías. Y eso ha sido bastante transformante y tiene que ser transformador para cualquier tipo de líder. Porque yo pienso que muchas cosas en cuales uno creaba y pensaba de nuevo haber alcanzado el máximo, yo pienso que esta crisis ha completamente demostrado que de hecho todavía hay muchas oportunidades, vamos a decir, across the board. Eso fue una lección muy importante y de hecho cada 2 semanas habló con todo el liderazgo de la empresa para seguir y de nuevo empujar y motivar esta reinvención. Es una oportunidad de adaptarse. Eso es sumamente importante y aún más para telecomunicaciones, de repensar el futuro, el mundo donde la fibra tiene que servir ambos, el fijo para capacidad y el móvil, el 5G para movilidad. Y repensar el ecosistema de aplicaciones que van a permitir de seguir soportando el crecimiento, el desarrollo económico y social, pero con nuevas condiciones de contorno. La segunda cosa con teletrabajo que quería compartir,
obviamente hemos sido muy exitosos con teletrabajo, sin perder productividad. Y de hecho estamos trabajando con muchas empresas. Bueno, el retorno a la oficina, ¿cómo va a pasar? Si va a pasar del mismo modo que tenemos antes o si vamos a mantener un nivel de teletrabajo muy alto. De hecho, estuve conversando el tema con ejecutivos, a Google y Adobe, para ver cómo estaban pensando el tema y compartir ideas. Obviamente, las telecomunicaciones siendo fundamental, pero también lo que es fundamental es desarrollar las herramientas que permiten a largo plazo de continuar con trabajo, vamos a decir, flexible. Pero una lección importante, después de haber hecho un survey dentro de la empresa, al entender cómo la gente piensa hacia el trabajo, el teletrabajo, y también eso lo quiero hacer porque entender un poco, como dije, el enfoque de empleados es importante, empleados que son ellos que llevan la empresa adelante. Quiero entender un poco su punto de vista. Muy interesante, un 85% de los empleados eran muy felices con el teletrabajo. Y los que, vamos a decir, no que no eran felices, pero lo veían difícil, que hay gente que no tiene la condición de teletrabajo en casa, de tener un local, una oficina, de poder trabajar en condiciones, vamos a decir, en condiciones buenas. Entonces, 85% de los empleados que realmente eran completamente satisfechos con el teletrabajo, comentaron todavía que le echaban de menos a lo que se llama camaraderie. El hecho de poder vivir, sentir el colega, ver la cultura. Tenemos en Alticio, es una cultura corporativa muy fuerte. Pero todos, absolutamente todos, aunque se ven un mundo donde se puede trabajar mucho en teletrabajo, pero todos enfocaron el hecho de la necesidad de poder verse y tener, vamos, más que decir 100% de trabajo, de poder verse. ¿Por qué? Porque la comunicación directa, el hecho de verse, de hacer brainstorming, estas relaciones que vamos a decir, que se construyen, aunque alrededor de un café en la oficina, es ¿cómo se dice? El tejido conectivo de una empresa. Es muy importante. Entonces, estamos trabajando para cómo transformar la empresa, teniendo más flexibilidad, con más teletrabajo, con aplicativos nuevos que permiten de ser más efectivos, pero, de nuevo sobre el tema de los empleados y de la cultura, el reto más grande va de tener un balance con mantener una cohesión social dentro de la empresa, una cultura corporativa fuerte y mantener este sentido de camaraderie que los empleados quieren, porque al pasar 8 horas al día en la oficina, se construyen relaciones que obviamente ayudan a la cohesión social, pero ayudan también a la innovación, la creatividad. Entonces, yo pienso que había herramientas que pueden sustituir esto. Esto ha sido una acción muy buena y hace parte de uno de los pilares de la reflexión estratégica que tenemos sobre el modelo organizativo, el office location y los procesos que vamos a tener que desarrollar durante la transición de esta crisis, pero después también. Ok, excelente. Bueno, ya de nuestro lado no quedan más preguntas, lo que quedan son muchas palabras de felicitación. A la gente le gustó bastante, así que por eso te reiteramos nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación en nombre de todos. Ha sido un placer. Estamos muy satisfechos. Y así, bueno, a los demás también muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima peña. Gracias, que estén bien. Gracias, Hakim. Gracias.